Buenos días, arquitectos y compañeros. En esta ocasión, mi grupo vamos a presentar el análisis de Iquitos. Los integrantes son Miranda Caucho Hugo, Brea Rodríguez Giovanna, Alarcón de la Cruz Karina y quien le habla Totaje de la Cruz Cristel. Tenemos el índice, como puedes ver, hay ubicación, introducción, normativa, antecedentes y referencias, problemáticas, FODA, conclusiones y bibliografía. En una introducción de Iquitos tenemos las características climáticas, donde la temperatura máxima es de 30 centígrados y la mínima de 22 centígrados, con vientos de 2,8, precipitaciones de 2.877 y una humedad de 82%. En características geográficas, bueno, Loreto de Iquitos es una ciudad peruana, capital del distrito de Iquitos y a la vez de la provincia de Maynas y del departamento de Loreto. Es la séptima ciudad más poblada del país según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática en 2017. Cuenta con una población de 464.662, donde 230.730 es hombres y 233.932 son mujeres. Siguiente. Bueno, en la normativa tenemos un marco normativo del departamento que se rige por un conjunto de leyes, decretos, resoluciones y planes de desarrollo, entre otros documentos oficiales que regulan los diversos aspectos de la vida de la región, como ordenanzas regionales y locales, que son normas con rango de ley que no se encuentran subordinadas a las leyes nacionales del Estado. Tenemos un plan de desarrollo regional, donde son documentos de gestión que proponen estrategias para el desarrollo de la región a largo plazo. Un plan de desarrollo urbano con instrumentos de gestión y promoción del desarrollo urbano que establecen pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible. El plan de acondicionamiento territorial, que es un instrumento técnico normativo que orienta y regula la organización físico-espacial de las actividades humanas en el ámbito urbano y rural de Loreto. Y el plan integral de gestión de residuos sólidos, que son instrumentos de gestión que permiten la mejora de las condiciones de salud y ambiente de Loreto. Siguiente. Bueno, en antecedentes, Iquitos se remonta al siglo XVI, cuando los españoles exploraron la selva amazónica. Los jesuitas y franciscanos intervinieron a convertir a los pueblos que allí habitaban y fundaron misiones a lo largo del Amazonas. En la prehistoria, el territorio donde estaría Iquitos estaba completamente sumergido bajo muchos metros de agua. El sistema PEVAS está abastecido por agua que proveniente del Mar Caribe. En la era temprana, la llegada de los españoles, las etnias y otras tribus fueron trasladadas. Entre 1638 a 1769, varias tribus indígenas fueron trasladadas a asentamientos conocidos, con el nombre de reducciones administrados por los misioneros. En la era moderna, la fiebre del caucho trajo una intensa atención comercial en la ciudad, iniciada aproximadamente en 1880. Y en la era contemporánea, donde Quito se ha consolidado como la ciudad de mayor importancia en la Amazonía peruana y la sexta ciudad del Perú. Siguiente. En introducción tenemos que Iquitos se encuentra en la Amazonía rodeada de la selva tropical y su desarrollo urbano ha sido influenciado por factores como la explotación de recursos naturales y la biodiversidad única de la región. Iquitos tiene una característica única en cuanto al uso de suelos, influenciadas por su geografía, historia, economía y desarrollo urbano. En resumen, puede mostrar una influencia más directa de la geografía amazónica. Iquitos puede destacar por la presencia de la selva amazónica y áreas naturales protegidas. En las reservas crecen 800 especies de árboles, en las que viven 330 especies de aves, entre otros. En la región de la Amazonía va a descubrir diferentes culturas de los pueblos indígenas con sus antiguas tradiciones y costumbres. Siguiente. Bien, comenzamos con las problemáticas. En este caso tenemos la problemática por contaminación ambiental. Tenemos que el río Amazonas, Nanay e Italia, por el lago de Morococha, las lagunas de Rumococha son receptores de aguas residuales producidas por las actividades urbanas, industriales y agropecuarias. Las aguas servidas son vertidas directamente sin ningún tratamiento previo en el lago Morococha y los ríos circundantes. Las excretas de las poblaciones marginales, los desechos industriales y de transporte fluvial, así como los criadores de aves, los criadores vacunos y porcinos,
son vertidos en la red hídrica conectada a todos los cuerpos de agua mencionados. Y vemos que esto genera literalmente que todo el borde del río, de Iquitos, perdón, se vea como una zona de riesgo sanitario. Siguiente. Tenemos la problemática por deforestación e incendios. En este caso, este fenómeno ocurre con mayor frecuencia en la época de verano. Las zonas periféricas son las más vulnerables por la precariedad de los materiales de construcción y los lotes estrechos y el mal manejo de las instalaciones eléctricas. Los ríos Nanay e Italia, así como las zonas de protección ecológica que rodean la ciudad por los, que rodean la ciudad por los asentamientos humanos que ahí se encuentran producto de las invasiones. En las áreas laterales de la carretera de Iquitos-Nauta igualmente se viene dando este fenómeno de deforestación por el continuo crecimiento de los centros poblados que se sientan en este eje por las carreteras, ¿no? Y por la parte derecha tenemos el mapa, cómo ha ido creciendo urbanísticamente todo lo que es Iquitos, y se ve una proyección hacia el 2029, cómo es que va a crecer en esta mancha roja. Siguiente. En riesgos naturales tenemos crecimiento acelerado y desarrollo no planificado de la ciudad de Iquitos y las comunidades, las condiciones de precariedad constructiva de las viviendas, las condiciones extremas de extrema pobreza y la ocupación de las zonas de riesgo para habilitaciones urbanas. Son las condiciones para que, para que las dinámicas naturales de estos ríos se vuelvan un problema, ¿no? Tenemos en el mapa las manchas amarillas, los peligros climatológicos, hidrológicos, y las manchas marrones, los riesgos geológicos. Siguiente. En cuanto a lo que es el problema de vialidad, tenemos que las vías pavimentadas de la ciudad constituyen un 40% del total de las vías, sin embargo alcanzan un 70% en el distrito de Iquitos y el 60% en el distrito de Punchana, siendo el distrito de San Juan Bautista el que tiene menos vías pavimentadas, alcanzando un 10%, razón por la cual no logra una adecuada articulación física con la ciudad. Luego tenemos la expansión urbana no planificada, y luego no presenta vías continuas y adecuadas para el peatón, y el estado de las vías pavimentadas que son un 70%. Y lo que se requiere es la estructuración vial del sistema vial metropolitano, con una red vial jerarquizada que garantice la interrelación entre los diferentes núcleos urbanos. Se ha planteado la reubicación de las instalaciones militares, pero no hay nada en concreto en un horizonte temporal corto, por lo que habría que pensar que es posible tener túneles viales que crucen estas áreas sin que las Fuerzas Armadas pierdan estas áreas. En el mapa de la derecha tenemos la leyenda, ¿no? Vías interprovinciales de azul, de amarillo las vías de circunvalación, las rojas vías principales, las vías de verde, perdón, las vías colectoras principales, de celeste las vías colectoras secundarias, y por último en verde tenemos las vías colectoras secundarias también. Siguiente. Y por último tenemos la problemática de que es educación, salud y vivienda. Tenemos en educación que actualmente solo existen dos centros universitarios en Iquitos, creando un déficit de instituciones educativas secundarias, y actualmente solo existe una institución educativa de educación especial. En cuanto a centros educativos, se requiere un centro universitario, se requiere cuatro instituciones educativas secundarias para alcanzar la tasa de escolaridad al 100%. En cuanto a la educación especial, se requiere en total dos instituciones educativas para la educación especial, una para estudiantes con retraso mental y una para estudiantes con problemas de audición y lenguaje, unido a estudiantes con problemas de ceguera y visión. Por la parte de salud tenemos que la cobertura global de la oferta pública de atención primaria al 100%, la cobertura de la oferta pública de atención secundaria y terciaria un 67% y la cobertura médico habitante del sistema público. Y en cuanto a vivienda, tenemos las familias que comparten viviendas con características físicas inadecuadas, viviendas sin condiciones de hacinamiento y un poco también por el tema de materialidad. Tenemos a mediano plazo se requiere 390 ah, habilitaciones o viviendas, perdón. En el largo plazo se debe disponer de 509 viviendas más, ¿no? Que se proyecten. Luego tenemos en el mapa lo que es las manchas celestes en el sector salud y las manchas amarillas del sector educación. Siguiente. Bueno, es la siguiente problemática que es comercio, transporte y recreación. En el ámbito del comercio,
podemos observar que ha crecido, hay un crecimiento de la madera, pero de una manera desordenada, existiendo diversos puntos que son tiraderos de basura. Si bien Iquitos es una ciudad altamente productiva, los parámetros de sostenibles no son respetados en su mayoría por el trabajo ilegal de este ascenso. Entre las actividades productivas está en primer lugar la actividad de manufactura, luego la actividad agropecuaria y así, por ejemplo, como mencionaba la de madera que se encuentra en un 13,6%. Eh, que entre los requerimientos que tendría que tener Iquitos sería que se requiere un centro portuario formal para que el desembarque de combustibles y productos químicos de granos y se requiere un mercado en la zona habiendo un poco crecimiento de comercio, como se aprecia en el mapa sobre las manchas. Luego, en el ámbito de transporte, a- apreciamos que hay una expansión urbana no planificada. Estas vías continuas y, y adecuadamente al peatón y este estado de vías no son pavimentadas solo el 70%, es decir, hay un gran déficit. Igual este, encontramos como vehículos en prioridad los mototaxis, los vehículos de mayores y las motocicletas, que son la mayor parte, que son las motos lineales. Se requiere la infraestructura del sistema vial metropolitano para una red vial jerarquizada, para que garantice la interrelación entre los diferentes núcleos urbanos, porque observamos que hay toda la parte del transporte se encuentra muy diverso, no hay un buen eje. En la parte de recreación, respecto a los parámetros recomendados por la OMS, el promedio de áreas verdes por habitantes es el 17 metros cuadrados, mientras que la OMS recomienda que solo un 8 metros cuadrados por habitante. Entonces la parte de déficit urbana, de la parte de recreación es alta y se requiere un complejo deportivo municipal, se requiere un parque zonal y se requiere dos malecones de riberas de recreaciones. Luego, en la parte de los enfoques, la ciudad de Iquitos, de manera sostenible, articula de manera sostenible siendo rodeadas por espacios públicos de infraestructura y transporte de áreas verdes, salubles, que no son accesibles a los habitantes. Como antes mencionado, en la parte de los mercados, todo ello se encuentra grandes desmontes. Entonces, también las actividades de comerciantes y recreativas se desarrollan en todos los distritos por accesibilidad sin necesidad de grandes desplazamientos. Iquitos se encuentra rodeada en un cinturón verde que interconecta los transportes públicos en centros poblados con área metropolitana. Las actividades económicas están integradas en el sistema de reciclaje, las industrias especializadas para el tratamiento y los servicios básicos de acceso de salud, educación, cultura y transporte serán accesibles para los ciudadanos. Estos son los enfoques un poco que menciona el PDU de Iquitos. Luego, en las problemáticas ya un poco más allá, encontramos que en los estados hay muchos barrios que se encuentran con problemas de insalubridad en los ríos y tallas, siendo la contaminación por desechos. El comercio creció de manera desordenada, con un punto de tiradero de basura y el transporte público es deficiente. Otro que Iquitos es una ciudad altamente productiva y los parámetros sostenibles no son respetados por la mayoría por el trabajo ilegal en estos accesos. El déficit de la infraestructura general de ellos, principalmente de los ríos, que son altamente botaderos de basura, ¿no? Iquitos creció en la parte educativa, en la parte de recreación, pero el Estado no fomenta estas actividades, por lo que no hay gran apoyo en la parte de Iquitos. Entonces, como la propuesta general, según el plan de desarrollo urbano, encontramos que debemos tener una rehabilitación integral a la generación urbana, rehabilitación en los centros históricos, la provisión y desordenamiento de nuevas áreas de expansión, la revalorización de las ciudades construidas y mejorar la calidad urbana. En la actualidad no existen barreras para evitar la construcción horizontal cerca de las zonas inundables. Mayormente podemos observar que casi toda la ribera del río Italia y el río Amazonas se encuentra justamente con estas construcciones que no tienen ningún sustento, ¿no?
La informalidad comercial sigue siendo vigente de manera de minerales y comercio local. Y bueno, como ya para concluir tenemos nuestro FODA, que podemos observar que el turismo en todo el territorio hay gran turismo que ha crecido en los últimos años. También contamos que la cultura que se fomenta a nivel departamental, hay bastante incentivo con el tema de valorizar la cultura de la selva, el crecimiento económico y poblacional que se ha desbordado por todas las periferias de Iquitos. Entre las oportunidades, encontramos fomentar el turismo y la participación de la población, generar más empleos de ayuda del Estado y dar conocimientos a la población sobre su cultura, aprovechando justamente la fortaleza obtenida. Luego, las debilidades que encontramos como síntesis de nuestro análisis: el mal uso de materiales primas, las carencias y limitaciones de educación y salud, la falta de seguridad en todo el departamento, que ha crecido tanto como el crecimiento de Iquitos. Las amenazas son la minería ilegal, la deforestación del Amazonas, la falta de compromiso de los funcionarios, la corrupción del Estado y narcotráfico en la parte del departamento, que eso se ha observado tanto más que todo en las periferias, por Nanay. Y bueno, como una hipótesis, dentro del año futuro se hará conocimiento de la población de más de un 20%, al igual que la densidad va aumentando en 1.758,54 personas por kilómetro, y se dará un mayor nivel del tema de urbanización y concentración de personas y áreas relativas. Entonces las estructuras se llevarán un déficit y serán corregidas en puntos graves de contaminación y serán tratados por bienestar y salud de los habitantes. Las inversiones y el área de educación y recreación para cubrir necesidades comunales y fomentar el aprendizaje. Habrá más infraestructura sostenible para evitar crecer la contaminación y crecimiento comercial, para tener un desarrollo ordenado y negocios entre todos. Entre las conclusiones ya de nuestro proyecto, si bien el crecimiento de población ha sido constante y se generó una, una variación de la tasa de crecimiento en los últimos años, ha habido un crecimiento lento entre 1993 al 2000, a comparación del 2007 y el 2017. Esto se va a seguir viendo según el código según la tasa de crecimiento demográfico hacia el 2023, o bueno, actualmente hacia el 2024. En 1993, la densidad era alrededor de 874 personas por kilómetros cuadrados, mientras que en el 2023 había aumentado aproximadamente a 1.258,54 personas por kilómetros cuadrados. También observamos que la falta de respeto por los parámetros sostenibles eh, se convierte en los vertaderos de basura, en la gravedad de contaminación y en la falta de espacios recreativos. También encontramos la gran carencia de áreas verdes. Si bien nos encontramos en la parte de la selva, tenemos igual carencias sobre la cultura de esas áreas verdes. La educación y la recreación reflejan las necesidades de invertir en bienestar de la comunidad y proporción de aprendizaje. También tenemos el incrementar la densidad normativa de las alturas, el coeficiente de edificación, hacer un gran ajuste sobre los parámetros normativos. Algunas soluciones que le podríamos brindar es invertir en la infraestructura de tratamientos de aguas residuales, mejorar las regularizaciones de los crecimientos comerciales, fomentando un desarrollo ordenado, capaz ayudándonos con una mejor zonificación, invertir en el transporte público, mejorando la flota y cobertura para la planificación de rutas, desarrollar un proyecto de infraestructura para un sistema recolectora fluvial que se podría utilizar como barreras flotantes, y eso también para los vertederos de basura. Invertir en las construcciones privadas y nuevas viviendas con el fin de arrendamiento y venta. Y bueno, esto sería todo nuestro proyecto. Muchas gracias, docente.